Bueno, buenos días a todos. Vamos a dar comienzo al tercer Ateneo del CASI de este año, del 2015. Gracias por la concurrencia. Tenemos hoy también jornada del curso de especialista. Y bueno, estamos con un temita técnico, por lo cual vamos a comenzar por el caso clínico. A ver si los doctores Licheri me están escuchando. ¿Día? Hola, sí, doctora Licheri. Sí, sí. Sí, ¿qué tal? Buen día, el doctor Arellano, acá desde el CASI Buenos Aires, agradeciéndole su presencia por aquí. Por una cuestión técnica vamos a comenzar en este caso primero con la presentación del caso y del caso clínico y después continuamos con la charla del doctor Cura, ¿sí? Así Bueno, que, bueno, le agradecemos su presencia y el esfuerzo que está haciendo como para ayudarnos en la presentación de este caso. Si usted nos escucha y quiere empezar, con mucho gusto, prestamos mucha atención. También quiero agradecer a la gente que está conectada por vía internet, que son unos cuantos. Y bueno, apenas terminemos después el caso clínico, una pequeña discusión, comienza el doctor Cura con su disertación acerca de angioplastia de múltiples vasos en el infarto. Doctora Licheri, adelante. bueno, acá estamos también con el doctor Licheri, quien es al que creo que tienen más ganas de escuchar que a mí. Así que vamos a empezar con la presentación, ¿eh? Bueno, buenos días, ¿cómo le va? Eh, Se trata de un paciente masculino de 65 años, un señor, acá no está puesto, no lo pusimos, nos olvidamos, con una obesidad mórbida, pesaba más de 130 kilos, hipertenso severo, tabaquista de jerarquía y que es derivado de otro nosocomio con un infarto inferior de 6 horas de evolución en Quilibriquín-Balcén. La primera consideración que, que quiero hacer que es importante por el hecho de que en este programa de STEM for Life, que todos estamos involucrados y que me parece que es algo extraordinario, fíjense en lo que sucedió con este señor. Este señor consulta a las 2 horas de comenzar su dolor en su domicilio, va a este nosocomio en el cual no cuenta con alta complejidad y sin embargo nos llega a nosotros a las 6 horas de comenzado el dolor. ¿Producto de qué? De que el traslado, que aunque ustedes no lo crean, queda a 12 cuadras de distancia, se demoró 4 horas. Esto es porque, por ejemplo, cuando hablamos con la ambulancia, le preguntamos cuál era el motivo y que tenían eh, traslados programados. Fíjense lo importante de empezar a concientizar a todos para poder de alguna forma, digamos, efectivizar y hacer esto más dinámico y no perder tanto tiempo. Bueno, como ustedes ven, este es el electrocardiograma de ingreso del paciente con un supradesnivel en cara inferior y con un importante infradesnivel en cara anterior. Bueno, el paciente es llevado al laboratorio. Acá tienen la cinecoronariografía, donde se observa un tronco corto, una lesión severa a nivel del ramo septal, con una descendente anterior totalmente ocluida, un gran ramo diagonal, y una circunfleja con una lesión suboclusiva antes de la bifurcación con un flujo eh, TIMI2. Esta es otra proyección donde se ve la lesión de circunfleja, espero que la estén viendo sin problema, y una descendente anterior totalmente ocluida en forma crónica, y la derecha un vaso de características no dominantes. Como ustedes podrán ver, este procedimiento se realiza por vía radial. ¿Nos escucha? ¿Sí? Sí, lo Sí, escucho. Alberto, ¿podrías mostrarnos de nuevo la angiografía? Porque se cortó la imagen a partir bueno, de la diapositiva que mostrabas que tuvo 6 horas de demora y las dificultades del traslado. Sería a partir de Este, la diapositiva siguiente. ahí la estás viendo. Tenemos.
Tenemos acá Están viendo en pantalla la imagen de la coronaria izquierda. la coronaria Sí, izquierda estamos con la viendo la obstrucción. imagen de la coronaria izquierda. Perfecto. Esa es en un oblicuo anterior derecha. Ahora pasamos a la oblicua anterior izquierda, donde se ve la lesión suboclusiva de circunfleja y la obstrucción total de la descendente anterior. ¿Sí? Ahora pasamos Perfecto. a la coronaria derecha, que es una coronaria derecha no dominante. Les decía que esto está hecho por técnica radial. Continuamos. El paciente presenta una inestabilidad hemodinámica severa, aguda, que nos obliga a colocarlo en asistencia respiratoria mecánica y con mucho vasospasmo, motivo por el cual rotamos a un acceso femoral derecho. El paciente requiere de inotrópicos y se realiza una angioplastía. Alberto, ¿te puedo hacer una pregunta? Fernando Cura te habla. Podemos generar una discusión acá. Daniel, ¿viste el caso? Eh, el paciente se lo veía bien comprometido. Lo que a mí me surge, digamos, como cuestión es un paciente que yo le colocaría algún sistema de asistencia circulatoria. El paciente me pareció que era relativamente joven y al menos un balón de contrapulsación, porque se lo ve, fíjense con lo que es la taquicardia que tiene, la inmovilidad de las arterias coronarias, el paciente obeso mórbido, o sea, el compromiso que debe ser al paciente. Colocarlo en la ARM es una forma de asistencia ventilatoria y circulatoria, inotrópicos también, pero bueno, un balón de contrapulsación me parece que sería algo como para considerar. No sé si... El paciente realmente estaba en malas condiciones en ese momento y decidimos hacerle lo más rápido que podíamos una angioplastía y ver la evolución y ver si le poníamos o no un balón de contrapulsación. La angioplastía lo que hicimos, le pusimos un stent. Todos los stents que tuvimos que poner son stents convencionales, un stent en circunfleja. E intentamos después abrir esa descendente anterior que era crónica. En un intento muy rápido, fue imposible con guías de alto soporte. Entonces colocamos un stent en el segmento proximal de la descendente anterior hacia el ramo diagonal. Y el paciente mejoró sustancialmente. Entonces, fue un stent a circunfleja, recuperando flujo en 3, un intento de apertura de la arteria descendente anterior, que no fue posible, y una colocación de stent en el segmento proximal de descendente anterior y hacia el ramo diagonal, que era de gran tamaño. Ambas lesiones quedaron bien dilatadas, sin estenosis residual, todas con flujo. El paciente mejora sustancialmente, lo cual consideramos no colocar el balón de pulsación. No se olviden que pesaba 130 kilos, no era fácil en esas condiciones. Lo derivamos a unidad coronaria, continuó en asistencia mecánica respiratoria, evoluciona muy bien, disminuyendo la agregación, permaneciendo estable, y se coloca en plan de Wenning para tratar de, digamos, de sacar el electrocardiograma. Mejora, si bien el paciente presenta taquicardia, pero mejora su supradesnivel, desaparece prácticamente el supradesnivel, quedando con un leve infradesnivel en cara anterior. El paciente evoluciona muy bien, muy bien. Luego, ese es otro electro al día siguiente, donde ustedes ven que la frecuencia cardíaca baja, desaparecieron los niveles. El paciente realmente, bueno, estábamos muy contentos
muy contento porque estaba hemodinámicamente estable y con un electrocardiograma, no diríamos normal, pero comparando el electro que había ingresado el paciente y con el que tenía, estábamos contentos. Al quinto día, el paciente presenta fiebre con una leucocitosis con neutrocifilia de 26.000 blancos, oligoanúrico, se lo pancultiva y encontramos un Proteus en el hemo y en el urocultivo, se lo trata con antibiótico y el paciente después de 10 días fallece con un cuadro de shock séptico. Sí, Alberto, ¿me oís? Daniel Berrocal habla. Daniel, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Alberto? Muy No, bien. ahí Fernando, no sé si viste el comentario, porque, digamos, así como sentados acá todo parece más fácil, también es cierto que con la evolución posterior, también los comentarios por ahí quedan descolocados. Es decir, la evolución hemodinámica posterior parecía demostrar que la estrategia adoptada fue la correcta, sin embargo, por ahí uno tiene que pensar, bueno, ¿cómo encararía esto la próxima vez sin saber cómo le va a ir después al paciente? Y yo coincido con lo de Fernando, creo que es un paciente donde uno debería probablemente pensar en un sistema de apoyo circulatorio. Eh, Ayuda mucho el eco en estos pacientes para entender cómo está el ventrículo, porque como no conocemos muchas veces la historia previa, bueno, entender si el ventrículo ya venía previamente deteriorado, cómo lo tenemos ahí, e incluso considerar ponerlo en bomba. Eh, claro, después pues, uno ve que evolucionó con un problema infectológico, y si lo hubiéramos puesto en bomba hubiera sido más grave. Pero claramente estos pacientes a veces no los mata la isquemia, sino que los mata la disfunción ventricular, y probablemente digamos, eso es lo que pasa en la mayoría de los casos. Si uno queda con un excelente resultado angiográfico, pero el paciente termina muriendo en falla de bomba. No parece ser este el caso, pero de cualquier manera coincido con Fernando y recomendaría en un caso como este balón de contrapulsación, a pesar de que parece no demostrar servir, sin embargo todos lo seguimos usando y sentimos que sirve y vemos que hay pacientes puntuales en que realmente sirve, y si se puede, colocarlo en bomba. Yo acuerdo totalmente, no lo escuché a Fernando, te escucho a vos y acuerdo totalmente, Daniel, con esto. Eh, el paciente, un paciente que nosotros no lo conocíamos, después indagando, había tenido un evento previo que era el de la descendente anterior y había quedado con mala función ventricular. Y uno lo sospecha ya de la primera inyección de la coronaria. Cuando hace la primera inyección de la coronaria, eh, evidentemente ahí ya sospechaba esto. Un infarto anterior, que si electrocardiográficamente no lo tenía, pero hemodinámicamente seguro que lo tenía. Evidentemente, en estos casos a veces uno, en la urgencia de hacer determinadas cosas, por ejemplo, el tema del balón, nosotros dijimos, bueno, vamos a esperar y esperamos. Y esta vez probablemente la acertamos, lo cual no significa que en la próxima no la vayamos a errar. Así que acuerdo que uno tendría que protocolizarlo a esto en una de esas, como para decir sí o sí. Doctor Licheri, Juan Arellano, por aquí. Bueno, coincido totalmente con la opinión de los doctores. Y bueno, en este caso creo que la premisa fundamental prácticamente se logró, que era tratar de revascularizar la mayor cantidad de vasos, teniendo en cuenta que es un paciente en shock cardiogénico con compromiso hemodinámico severo. Y bueno, el tema de la evolución posterior realmente escapa al tratamiento inicial. En este caso, yo particularmente hubiera hecho lo mismo, colocando balón de contrapulsación. Quizás uno intentaría tratar de revascularizar lo mejor posible. Ahí distal al stent puesto en la arteria circunfleja, si bien estamos ya en el segmento distal de la arteria circunfleja, distal al stent se observa otra obstrucción. Quizás tenía que ver un poco también con algún componente de vasomoción, pero bueno, parece haber una lesión ahí que por ahí otro stent también hubiera ayudado para mejorar lo máximo que se puede. En este caso estamos en un caso sumamente gravísimo y uno debería ofrecerle en lo posible la máxima cantidad de territorio abierto, ¿no? Pero bueno, simplemente eso yo quizás hubiera
evaluado esa lesión distal. Si me escuchan, acuerdo con eso. Nosotros no la evaluamos en ese momento como severa. Nos quedamos bastante contentos, entre paréntesis, si acuerdan la primera imagen tenía un flujo TIMI2, el paciente recupera flujo TIMI3, recuperamos el ramo septal con el diagonal, el paciente empieza a mejorar y bueno, probablemente después, si este paciente hubiera sobrevivido, uno se sienta a evaluar nuevamente qué es lo que hizo bien, qué es lo que hizo mal, en qué estado quedó, probablemente hubiera sido una lesión, como decimos, puede ser. Yo en ese sentido, la verdad te digo, cuanto más uso el FFR, menos le creo a esas lesiones. Yo creo que esa lesión, si hacemos un FFR, no es significativa. Por ahí me preocuparía más por el ostium de la rama obtusa, o esa segunda rama que estaba en la bifurcación, que era una de esas, por ahí quedó un poquito encarcelado y hubiera tratado de estar seguro de que no quedó con compromiso del flujo. De todas formas, vuelvo a decir, estos pacientes me parece que no los mata la isquemia, los mata el ventrículo y es probable que haya tenido que ver también en su mala tolerancia a la sepsis, ¿no? Por ahí, si él hubiera tenido un ventrículo un poquito mejor, hubiese podido darle tiempo a los antibióticos a que controlaran el cuadro infeccioso. Bueno, yo creo que, a ver, me parece que está bueno hacer como una síntesis del caso. El caso es un caso eh, como el caso más grave de infarto agudo de miocardio, ¿no? Es un paciente que viene en shock cardiogénico. Si bien ahí lo describían como en CLIP C, yo lo veo con esa taquicardia que supongo que no será un tema y la inmovilidad que tiene coronaria y el cuadro que tiene angiográfico y bueno, y después que lo hayan colocado con inotrópicos y RM. Sí, Alberto. Armando, es una Sí. imagen que quedó después cuando la cargamos con Lucas Well. No, la frecuencia que vos ves en el video no es así. Ahí si vos te fijas en el video, capaz que tiene como 150 de frecuencia. No, la frecuencia era mucho menor. Era mucho menor. Esto es una cuestión técnica de ciclaje del video. Cuando lo pasamos. ¿Me entiendes? Pero de todas maneras, a mí me parece importante hacer... Sí, te entendí perfecto que es un tema del video y que no estaba tan taquicárdico, pero evidentemente, digamos, este es un paciente que está en su clase, digamos, más grave de infarto, es un paciente que viene con un KILIP muy avanzado, probablemente en KILIP D, porque, digamos, el hecho que lo hayan puesto en ARM y en inotrópico significa que seguramente estaba hipotenso y no podían manejarlo hemodinámicamente. O sea que es un paciente que vino en el extremo de mayor gravedad, con enfermedad de múltiples vasos, con la obesidad mórbida, que son elementos que le marcan un riesgo de mortalidad muy alto. Me parece interesante el caso. Primero, te agradezco que presentes un caso que incluso que le haya ido bien angiográficamente y mal clínicamente, como para, creo que educativamente, es muy nutritivo, porque son pacientes que los podemos ver, digamos, en nuestra sala de cateterismo y está muy bueno ver estos casos, no solamente los casos súper exitosos. Y me parece que hay dos temas. Uno, que acá se identificó como la arteria culpable aguda a la circunfleja, lo cual yo coincido absolutamente, y me parece que la angioplastia en el infarto tiene que ser así, lo más simple posible, lo más, digamos, acá se va a discutir hoy durante el día si abordar a múltiples vasos, cuán agresivos es ir, por ejemplo, en esa DA que se la ve como crónicamente y que vos la intentaste y no pudiste, y evidentemente eso también te habla de que probablemente tenga su cronicidad. Yo creo que estos pacientes no les cambia tanto el pronóstico si le hubieses abierto la DA, como además vos obtuviste una mejoría hemodinámica
después del infarto, que después recayó con la infección. O sea, este paciente mejora con la angioplastia porque lo llevas al estatus previo y después empeora con una infección que lamentablemente ocurre en estos pacientes mórbidos en ARM. Una cosa que es importante en estos casos es el tema de la antiagregación plaquetaria, porque la absorción intestinal en pacientes que están con un KILIP muy avanzado de cualquier droga que utilicemos, incluso con los antiagregantes más potentes, es pobre, ¿no? Entonces, son pacientes donde yo tiendo a utilizar 2B3A intracoronario y de manera de lograr una inhibición plaquetaria certera sin que medie la absorción intestinal que está comprometida por el cuadro hemodinámico del paciente. Hola, doctor Licheri, soy el doctor Mogilner. Quería, en primer lugar, decir lo mismo que dijo el doctor Cura, agradecerle que haya presentado un paciente al que finalmente no le terminó yendo bien, eso es muy bueno para todos. En segundo término, quería reivindicar el rol del balón de contrapulsación intraórtico. Creo que estamos en una etapa en la que está de moda, quizás por los estudios presentados últimamente, denostarlo, pero me parece que todo lo que trabajamos en esto, hemos visto a muchos pacientes remontar con el balón de contrapulsación. Yo particularmente lo hubiera puesto antes de empezar con la angioplastia, si bien entiendo la urgencia de intentar destapar la arteria responsable del infarto, pero creo que el balón hemodinámicamente produce un efecto, nos ayuda mucho durante la angioplastia. Por otro lado, este paciente pesaba 130 kilos, si no escuché mal. Creo que todos tenemos que pensar que este paciente tenía una sobrecarga sobre ese ventrículo ya previa. Y no es un tema menor el tema del peso sobre ese ventrículo. Y también coincido con el doctor Cura respecto de los 2B3A, el tema de la absorción intestinal. Es un tema peligroso, estos pacientes están hipotensos, estamos luchando contra un hipoflujo permanente, estamos con inotrópicos, seguramente con aumento del tono vasomotor, y si no nos aseguramos el flujo, se nos puede tapar todo, y a lo mejor ni nos enteramos. Así que no tengo más nada que agregar. Sí, te agradezco el comentario, acuerdo con vos el tema del balón. Lo otro que quería decirle, nosotros también no le pusimos, como se dice, las pilas en abrir esa DA, fue un intento, vimos que no era fácil y no íbamos a perder tiempo en algo que sabíamos que ya estaba crónicamente tapado, así que por eso, digamos, no insistimos como solemos hacer en algunas obstrucciones totales, que digamos uno va a destapar esa arteria, y aparte el otro motivo era en un paciente que estaba en malas condiciones, no queríamos ser tan generosos con el tema del contraste. No se olviden que era un paciente que estaba hemodinámicamente. Sí, yo, Daniel Berrocal, de nuevo. Yo coincido en empezar con el balón de contrapulsación y particularmente en este caso, porque la verdad no había tanto apuro en tratar de abrir la circunfleja porque la circunfleja estaba abierta. O sea, creo que en la primera imagen tiene un flujo que no llega a ser TIMI 3, pero tampoco es TIMI 2. O sea, me parece que en este paciente ya estaba muy miocárdico en el punto en que ustedes lo encararon. Evidentemente hubo una gran mejoría al mejorar el aporte a ese territorio, pero creo que era un paciente, estos son los pacientes que por ahí uno siente que están chocados y que le da un poco de tiempo como para poder contrapulsarlo primero. No es una crítica a la decisión de ustedes, que resultó excelente, pero digo, tener en cuenta que a veces, si el cuadro clínico es infarto, pero la arteria tiene flujo, bueno, es un infarto distinto. Uno puede tomarse el tiempo de poner en mejores condiciones al paciente y después abrir la arteria. No digo tomarse una hora, pero contrapulsarlo primero, mejorar la función de bomba, intubarlo, que esté bien ventilado, buena saturación y ahí empezamos la angioplastía. Está bien, acuerdo. Creo que todo esto nos sirve para ir mejorando y esto obviamente que redunda. Uno nunca hace las cosas de la misma forma, sino que lo importante es ir cambiando algunas conductas y algunas cosas también. Tener la tecnología a nosotros a veces no nos es fácil y
Bueno, pero son cosas que sirven para seguir creciendo, obviamente. Y Alberto, otro comentario, digamos, en Argentina lamentablemente sistemas de asistencia circulatoria más eficaces son difíciles de implementar. Algo mencionó Daniel de la bomba. Nosotros tenemos el ECMO. El ECMO es un dispositivo que al menos está disponible y en centros que tienen cierto volumen es muy justificable tener un ECMO a mano para algunos pacientes. Yo no sé si este era el caso, pero digamos sí, en algunos pacientes con infartos, jóvenes que están refractarios al balón de contrapulsación. En otros países hay sistemas mucho más sencillos, que, como son el Impela, por ejemplo, que son obviamente mucho más costosos y que no están todavía disponibles, pero que con el tiempo van a ir viniendo y que nos van a ayudar a manejar estos pacientes con tanto compromiso hemodinámico. Creo que desde el punto de vista intervencionista es impecable lo que han hecho la regularización más completa que se puede, sin sobrepasarse en obsesionarse en abrir la DA y cargarlo de contraste. Creo que en ese sentido fue muy correcta la intervención, así que los felicito de mi parte. Bueno, muchas gracias. Bueno, perfecto, doctor Licheri, le agradecemos en nombre del CASI por la presentación, fue realmente excelente. Y bueno, continuamos acá en honor al tiempo con la presentación del doctor Cura. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes. Buenos días. ¿Alguna pregunta de la audiencia? Sería bueno que alguno de los alumnos haga algún comentario o alguna inquietud. Mientras tanto se pone la presentación, que esas cosas siempre llevan unos minutos. Emoción. Sí, por favor. Yo quería decir algo más respecto del balón. Nosotros sabemos que en este medio se supone que cuando nosotros ofrecemos angioplastia ofrecemos un módulo de alta complejidad, pero que sabemos bien que en muchos lugares no se dispone de balón de contrapulsación, que es como quizás el más accesible para todos los métodos de asistencia ventricular. Pero que en más de una ocasión, y esto a lo mejor a los alumnos, la diferencia entre poner el balón de contrapulsación y no ponerlo va a significar que ustedes puedan o no hacer esa angioplastia y disponer de un paciente unos minutos después. El balón de contrapulsación, en mi humilde opinión, hace la diferencia en muchas ocasiones entre que el paciente tolere la angioplastia y no la tolere. Y el ARM, por supuesto, ¿no? Sí, creo, son dos cosas fundamentales, lo del balón que recién acaba de decir, y el otro tema que no es nada menor es lo que comentó Fernando. Y creo que es una de las cosas que sucede habitualmente. Trabajar con estos pacientes por ahí un buen tiempo en la sala de hemodinamia, tener que entubarlos, hacer una angioplastia magnífica desde el punto de vista técnico, poder abrir la máxima cantidad de vasos, etcétera, etcétera, y después nos olvidamos de algo fundamental que es la antiagregación. Estos pacientes, por su compromiso hemodinámico, están en hilio funcional, y habitualmente no absorben nada, o inclusive el paciente que antes de intubarlo estuvo vomitando y le habían dado el prasugrel o el clopidogrel o el ticagrelor en la guardia y terminó en el piso de la sala de hemodinamia. Y todas estas cosas hacen de que nosotros nos olvidemos del efecto realmente de antiagregación que tenemos. Entonces hicimos un trabajo fenomenal, que estuvimos trabajando mucho tiempo, y el paciente quedó sin antiagregación y a las 6 horas hizo una FB y se murió. Entonces es fundamental en estos casos, cuando sabemos que quizás funcionalmente tenemos un hilio, utilizar antiagregación endovenosa, intracoronaria, pero bueno, en definitiva, dejar un mantenimiento. Son pacientes sumamente graves que tenemos que aportar todo. Bueno, a ver un segundo que ya estamos con esto. Sí, hay una pregunta. A pesar de que el paciente ya con todo el soporte inotrópico, balón de contrapulsación, NRM, que ya tuvo una cierta mejoría, como explicaron, más allá de abrir la circunfleja, ¿hubieses intentado en ese contexto, con una leve mejoría, abrir esa oclusión total con lo que semeja el tiempo, el contraste y quizás un procedimiento muy prolongado con que el beneficio hubiese sido muy poco, ya que esa zona ibas a tardar demasiado, creo, en esa oclusión que parecía bastante larga, porque se llenaba por circulación colateral?
¿Lo hubieses intentado igual en ese contexto? Es una excelente pregunta y un poco yo voy a transmitir ahora en la presentación mi inquietud al respecto y me gustaría que, capaz que Daniel, si vos tomás esa, pues yo lo voy a tratar ahora en la presentación. No, la oclusión total yo coincido, ¿quién hizo la pregunta? No la hubiese encarado, coincido con todos. Son procedimientos que uno tiene que tratar de complejizarlos lo suficiente, pero no demasiado. O sea, creo que la complejidad de este paciente era en darle apoyo circulatorio. Creo que sin el balón de contraposición a veces ni siquiera toleran la coronariografía. O sea, coincido con vos, es tener paciente para poder hacer algo. Tal vez había otras cosas. Vean ustedes que la derecha era muy chiquita y en realidad lo que tenía era un compromiso subtotal del ramo AB también distal que daba toda la cara inferior. No sé si ustedes lo vieron, porque lo que se vascularizó fue una circunfleja gran obtusa y un ramo AB, pero el ramo AB había una rama muy importante que por ahí, cuando uno la abre, por ahí se puede intentar algo más, pero el eco es una parte muy importante, porque si ya tenés secuela, lo más probable es que esa cara anterior, como se veía en la excursión de la descendente anterior, estuviera necrosada. Entonces, le vas a agregar complejidad para rescatar muy poco. Pero es un caso muy complicado. No, creo que realmente es poco probable que uno le hubiera podido aportar más de lo que hicieron. Quizá un par de consideraciones es que a veces la angiografía es pobre como diagnóstico para saber cuán crónico, o sea, si bien impresionaba crónico, y entonces a veces uno tiene que hacer diagnóstico con la cuerda, básicamente. Entonces yo creo que lo que ellos han hecho es ver si la cuerda cruzaba, porque a veces uno dice está tapada y cree que fue agudo, cree que fue crónico, pero la real certeza te lo da a veces intentar con la cuerda. Una cuerda que no cruza y vos sabés que te estás encontrando con una oclusión total. Ese diagnóstico es un diagnóstico más de sensación de la mano con la cuerda y a veces la coronografía no responde, ¿sí? Así que a veces yo creo que lo que ellos han hecho es un intento suave y es lo que habitualmente uno hace en estas situaciones, es intentar mínimamente si es que tiene dudas de la cronicidad. Lo otro es cuando tiene mucho compromiso hemodinámico, y yo siempre insisto en el servicio, es llamar a anestesiólogo, ¿no? Son pacientes que nuestra cabeza tiene que estar en lo técnico coronario, pero si uno tiene en la cabeza estar con los sinotrópicos, estar intubando, estar masajeando, o sea, son pacientes que necesitas del apoyo de alguien que se esté ocupando de la presión del paciente y de la ventilación. Bueno, entonces, Bárbaro, ¿está esto ya todo bien? Bueno, entonces el tema es cuándo tratamos las otras lesiones y en el infarto hay una proporción grande de pacientes que tienen enfermedad de múltiples vasos y realmente hay mucha controversia desde lo que era antes una contraindicación, ahora pareciera ser casi una indicación a raíz de los últimos estudios clínicos. Acá tenemos que entender que muchos pacientes tienen enfermedad de múltiples vasos, que los métodos de evaluación angiográficos son pobres, algo ya mencionó Daniel en cuanto a otros métodos de diagnóstico más certeros, como el FFR, o sea que determinar qué obstrucciones son significativas, y bueno, también tratar de discutir el concepto de si el paciente con enfermedad de múltiples vasos, la reducción completa le va a mejorar el pronóstico a largo plazo. Así que bueno, la prevalencia es una prevalencia importante. Fíjense que con un solo vaso tenemos a menos de la mitad de los pacientes que vienen estos datos de nuestra sala de cateterismo y en los últimos casi 600 pacientes tienen enfermedad de múltiples vasos, más de la mitad de los pacientes. O sea que esto es un escenario bien frecuente. Uno de cada dos pacientes tiene enfermedad de múltiples vasos, o sea que esto va a estar en la cabeza nuestra, qué hacer con el segundo vaso, y bueno, y de eso vamos a tratar. Y la respuesta es, no sé, porque la verdad que todavía no hay no se ha hecho mucha investigación, los estudios son chicos, acá hay mucho más experiencia y sensación del intervencionista que respuestas en ensayos clínicos. Entonces, la primera aproximación es, esto es un tema no aclarado
en la medicina basada en la evidencia. Así que es un tema que por ahora sigue siendo un tema controvertido y bueno, vamos a seguir avanzando. Entonces, lo primero que tenemos que pensar es qué estamos tratando. Acá no estamos tratando a un paciente con una obstrucción coronaria, sino tenemos que pensar en cuál es la fisiopatología del infarto agudo de miocardio. Y cuando hablamos de la fisiopatología estamos pensando en un vaso epicárdico que tiene una lesión, muchas veces trombótica, muchas veces, digamos, total. En este caso era una lesión subtotal, pero de todas maneras estamos hablando del vaso epicárdico, pero también tenemos una microvasculatura. El vaso epicárdico contiene mucho contenido trombótico, mayormente, por lo menos en nuestra casuística, en más de 3/4 de los pacientes se extrae macroscópicamente material siempre que decidimos hacer tromboaspiración, que es más o menos en un 60-65% de los pacientes. O sea que estamos tratando un vaso epicárdico, pero que además tiene compromiso miocárdico. O sea que estamos tratando una enfermedad del miocardio, donde hay un componente inflamatorio dentro del miocardio muy significativo, que esto es muy distinto a un paciente con angina inestable y ni que hablar a diferencia de un paciente con angina crónica estable. Estamos tratando un tejido miocárdico con una inflamación muy marcada, no solamente a nivel local, sino a nivel sistémico. El paciente tiene glóbulos blancos elevados, está con un compromiso inflamatorio sistémico. Una de las grandes dificultades es valorar la severidad, ¿no? Es obvio que una oclusión total es severo, ¿no? Porque está 100% ocluido y está claro, pero hay muchas obstrucciones cuya severidad es difícil en una angiografía en un paciente estable y mucho más en un paciente que tiene un infarto agudo de miocardio, porque hay un compromiso hemodinámico que hace que haya una vasoconstricción. Fíjese el paciente con inotrópicos, cómo evaluar una obstrucción coronaria en un paciente que está con noradrenalina colgando, donde uno no puede utilizar nitroglicerina para valorar angiográficamente qué porcentaje de obstrucción tiene. Entonces, acá hay una problemática que es la evaluación de la severidad de la enfermedad coronaria. Y cuando hablamos de los factores que afectan al compromiso funcional de una obstrucción, tenemos varios, como el grado de estenosis, obviamente, no es lo mismo 50%, como tomaron el estudio PRAMI, por ejemplo, hablaba de 50%, lo cual es una obstrucción que mayormente son obstrucciones que funcionalmente no son significativas, pero acá no solamente tenemos que tener en cuenta el porcentaje de estenosis, sino cuál es la longitud de la obstrucción. No es lo mismo un 50% pero que mida 30 milímetros que una obstrucción que mide 5 milímetros. Hay que ver si son múltiples lesiones. Ahí vimos en este paciente que después por debajo tenía otra obstrucción, o sea que las lesiones en tándem tienen un compromiso mayor funcional, hemodinámico. La localización, no es lo mismo una descendente anterior proximal que la lateroventricular que recién vimos más distal, o sea que el territorio afectado hace que una obstrucción de 50% en el tronco pueda ser muy significativo y en una diagonal no tenga ninguna importancia para el paciente. Entonces, ¿cuál es la localización? El espesor miocárdico, no es lo mismo paciente que tiene una estenosis aórtica o que tiene hipertrofia que en un paciente que no lo tiene, el grado de viabilidad y de necrosis que tiene ese territorio. En ese paciente, ese territorio anterior no queda claro, digamos, si ya había tenido un impacto previo o no. El compromiso microvascular que pueda tener pacientes diabéticos, por ejemplo, la circulación colateral, presencia o no de buena circulación colateral o de circulación colateral, como mencionaba Daniel recién, que puede estar afectada por obstrucciones, en este caso de la coronaria derecha, o sea que a veces también tenemos que pensar en tratar arterias que mejoren la circulación colateral, pensando en mejorar no el flujo anterógrado, sino el flujo que venga de circulación colateral. La edad del paciente y el doble producto que tenía el paciente, que obviamente en este caso estaba muy acelerado, pero digamos, es muy importante tener todo esto. No es solamente que tiene 70% de obstrucción, sino todos estos factores afectan la funcionabilidad
de una obstrucción. Y estado hematológico también, anemia, trombocitosis, etc. Entonces el FFR se ha impuesto en el mundo como un método muy exacto de determinación de la severidad de una obstrucción, del compromiso hemodinámico de la obstrucción, con diferentes grados de corte, 0,75, 0,80, está el IFR, que sería el flujo instantáneo, o con adenosina, que sería lo que estamos más acostumbrados a utilizar. Pero, ¿cuál es el rol en el infarto agudo de miocardio? Y bueno, esto es algo que está bastante controvertido, pero sí se vio en algunos estudios chicos por ahora que cuando se determina mediante FFR la lesión no culpable del infarto, tiene mucha reproducibilidad, o sea, se puede reproducir cuando se hace en agudo la medición de FFR y cuando se hace luego en el seguimiento de una obstrucción no tratada, tiende a ser muy parecido, o sea que pareciera que el FFR es bastante exacto en lesiones no culpables, no tanto, o por lo menos está más discutido, en la arteria que está afectada en este momento, ¿no? Por ejemplo, el FFR en una circunfleja, digamos, como esta que estaba ahí, bueno, ¿cuál es el grado de certeza en una lesión ya que supongamos que tiene un 50% de obstrucción, que ya recibió trombolíticos? El uso en esas condiciones es más discutido. Pero acá en Argentina, digamos, donde cuesta muchísimo hacer FFR en un paciente que viene caminando, digamos, es casi inimaginable el escenario de hacer FFR. No sé si ustedes lo hacen, Daniel, en el infarto, pero la verdad que es como que casi impracticable. Nosotros estamos forzando para usarlo en pacientes estables o inestables, pero el infarto agudo es como poco realístico. Aunque es un método, por supuesto, utilizable, poco realístico de utilizar en nuestro medio, por lo menos. Se ve que las angiografías, no sé si es que tardan o no vienen. Ah, perdón, entonces era que tardaban. Vamos a esperar acá. Opa. Se ve bastante mal, ¿no? Bueno, está muy pixelado y bastante interesante que se van apareciendo imágenes, pero bueno, los cambios que hicieron recién. Acá se trata de un paciente que tiene una obstrucción total de la descendente anterior, tiene una obstrucción, se la ve ahí, de la circunfleja y una obstrucción de la córnea derecha. Yo te diría que vamos a pasar para adelante porque está muy pixelado, es muy difícil hablar de este caso con estas imágenes. Yo creo que se ven siempre muy pixeladas. Este es un paciente que vino con enfermedad de múltiples vasos, con una descendente anterior total y que tenía enfermedad de otras arterias, como ustedes veían ahí, de la circunfleja y sobre todo la córnea derecha, que era muy severa. El paciente no estaba comprometido hemodinámicamente, tuvimos un tiempo puerta-balón bastante bueno porque el sistema fue preactivado, porque el paciente venía de una ambulancia que nosotros tenemos una asociación y que nos informa, entonces ya estaba la sala esperándolo. Fíjense las cosas, este es un paciente que es un diputado nacional y el paciente tuvo el infarto en el Congreso y el paciente fue trasladado por el SAME como no puede llevarlo a un hospital privado, lo llevó a un hospital público. ¿Se acuerdan de este caso, no? Entonces lo llevó a un hospital público que no tenía hemodinamia, entonces el hospital público vino al instituto que tenía hemodinamia, y o sea que tuvo todo un circuito. El paciente estaba fascinado con qué bien había funcionado todo el circuito, y yo decía, la verdad que realmente se podía haber muerto en el traslado de ese circuito ineficaz, ¿no? De estas cosas que tiene la falta de conexión entre los sistemas de ambulancia y los lugares que tienen capacidad de hacer angioplastia y el sistema privado y el público, ¿no? Cosas que bueno, los programas de Stem for Life puede ser que aborden y ojalá que con éxito. Bueno, acá se le hizo una angioplastia de esta descendente anterior, en bifurcación, con una angioplastia, digamos, a las dos ramas, y otro día, en una segunda etapa, se le realizó la angioplastia en forma diferida a la córnea derecha, y disculpen que no se vea muy bien, utilizamos stem farmacológicos, y esto es lo que hacemos, esta es la aproximación que tenemos en el instituto, es tratar de enfriar el cuadro agudo, tratar de sacar al paciente de la situación
de infarto con esa fisiopatología que vimos en esa gráfica, donde tiene una inflamación, una falta de irrigación en ese territorio, y después, tranquilos, ya resolver los vasos no culpables, porque el paciente no estaba en insuficiencia cardíaca, o sea que nadie nos corre a tener que hacer una angioplastia ahí, en ese momento, a la hora que sea, a las 4 de la mañana, con un paciente que no le iba a cambiar el pronóstico haciéndole. Entonces, un poco esto es lo que después los estudios clínicos discuten, ¿sí? Entonces, ¿cómo actuar? Entonces, acá es donde hay algunos estudios que son la evidencia y que para mí son pobres como para sacar conclusiones. Me cuesta sacar conclusiones de esos estudios. Algo puedo aprender de esos estudios, pero no puedo tomar una conducta sistemática a raíz del PRAMI o de los estudios, digamos, de enfermedad de múltiples vasos en el infarto. Y hay otro bagaje de información que viene de la experiencia nuestra, ¿no? De tener muchos años haciendo angioplastia en estos pacientes y saber que el contraste que uno le pone, como decía Daniel, insistir, obsesionarse con alguna arteria, de pronto puede hacer que el paciente se comprometa más. Entonces, acá hay mucho criterio clínico que hay que tener en mente. Entonces, en cuanto a estudios clínicos, hay muchos retrospectivos. Yo cuando me estaba entrenando en Cleveland Clinic, hicimos un estudio multicéntrico retrospectivo. Nos costó muchísimo juntar cerca de 100 y pico de pacientes con centros de muchos lugares para evaluar este tema, pacientes con múltiples vasos y cómo les había ido. Y le estoy hablando de 10, 12 años atrás, que lo publicamos y que en ese momento dio que realmente los pacientes, cuando se los abordaba múltiples vasos, andaban peor, pero bueno, una etapa de angioplastia quizá muy primitiva. Ya una etapa del Horizons, que es una etapa de angioplastia con estén farmacológicos, con técnicas más actuales, se estudió si los pacientes tratados agudamente, que eran estos pacientes 275 que tenían angioplastia a múltiples vasos en agudo, cómo les iba comparado con los pacientes que se le hacía en forma diferida. Staged es el hecho de hacerlo diferido dentro de los 30 días, hospitalizado, darlo de alta, traerlo a los 10 días, y entonces se vio que cuando vemos la mortalidad muy mayor en los pacientes que se hizo angioplastia en agudo, la tasa de reinfarto mayor y la tasa de trombosis stent mayor. Lógico, esto está sesgado porque es un estudio retrospectivo, entonces es probable que los médicos hayan visto por el compromiso hemodinámico a tratarlos, pero sabemos que la angioplastia a múltiples vasos, ya sea que es una población peor o técnicamente más difícil, en algunos estudios retrospectivos, insisto, fue asociado a mayor mortalidad. Hay otros pacientes, vamos a ver cómo se ve la angiografía, como este paciente, 51 años, infarto con elevación del ST, recibe antiagregación, recibe ticagrelor, es diabético, tabaquista, tiene este electrocardiograma, que es un infarto anterior, como lo ven ahí, de B1 a B5, casi tiene elevación del ST, un poco de compromiso en D1 a BL. Perdón, este es el mismo paciente de hoy, así que no hay mucho más que mostrar. Sí, perdón, este caso amerita, lamentablemente, este es un caso muy interesante, y disculpen la angiografía, pero el paciente tenía esta anatomía que era una oclusión total de la descendente anterior, ¿no? Bien trombótica, bien aguda. Pero lo que sí tenía también, y esto es muy raro de ver, y disculpen de vuelta lo pixelado, pero ven acá cómo tiene una lesión muy trombótica de la coronia derecha. No sé si se la ven o se la pueden imaginar, que no es algo muy habitual de ver lesiones agudas. Creo que le hiciste vos, Gustavo, ¿no? Este caso, y bueno, un paciente que se le hizo esta arteria porque el flujo se lo veía disminuido. Fíjense que el flujo de ese territorio inferior está afectado y claramente, acá no se ve muy bien, pero tenía una lesión bien trombótica con un trombo post-obstrucción que se trató con angioplastia, aspiración, etc. Hay estudios, y ya para ir terminando vamos a ir viendo algunos estudios clínicos como este metaanálisis, que este metaanálisis
que agarró una población muy grande de pacientes de la base de datos de infarto de Estados Unidos y demostró que en la angioplastia diferida, en este caso era dentro de los primeros 30 días, cuando tenían múltiples vasos, era mejor que los pacientes que se le hacía solamente, digamos, el vaso culpable. O sea que aquellos que se trataban el vaso culpable y no se trataban otros vasos, andaban peor que aquellos que se hacían angioplastia completa en forma diferida. O sea que hay estudios que muestran que lograr una resolución completa en esta población de pacientes, no necesariamente a las 4 de la mañana con el paciente cursando un infarto, pero sí en una etapa próxima, tiene un beneficio para el paciente. El estudio PRAMI es un estudio que a todos, creo que todos lo conocen, es un estudio que randomizó pacientes con infarto y enfermedad de múltiples vasos. Este estudio que puso sobre la bandeja el tema de la posibilidad de hacer angioplastia a múltiples vasos, tiene alguna serie de temas de diseño que a mí me hacen mucho ruido a la hora de analizarlo. Entonces este estudio incluyó 2.500 pacientes, de los cuales solamente 500 fueron los que tenían criterios de inclusión en el estudio. Entonces, ya de por sí está seleccionando una población chica de pacientes, o sea que del mundo real nosotros dijimos que la mitad de los pacientes tienen múltiples vasos, y acá, digamos, más de esa mitad se fue por diferentes causas. Primero tenía que tener una angioplastia exitosa al vaso culpable. Y después, cualquier lesión que superaba el 50% era un paciente que tenía enfermedad de múltiples vasos. Y entonces esos pacientes se randomizaban a hacerle lo que llamaban ellos angioplastia preventiva, o sea que le hacían angioplastia a múltiples vasos en agudo, ¿sí? Esa es una rama. La otra rama es, le hacemos solamente el vaso culpable y el resto no lo tocamos, pero tampoco lo evaluamos. No le hacemos ni prueba funcional, ni nada, por más que el paciente tenga un 90% de obstrucción. Y si el paciente después volvía con angina de pecho y se internaba, ahí se le hacía una prueba funcional. O sea, fíjense lo conservador de la rama control, ¿sí? Entonces una que era la angioplastia muy agresiva a todos lados en agudo, y la otra que era una rama muy watch and wait, ¿no? Esperar, tranquilos, y ver qué pasaba. Eduardo, la parte fisiopatológica y vinculada a este último caso que presentaste, porque hay que tener en cuenta lo que Fernando dice en la fisiopatología. Es un cuadro sistémico, es un cuadro que no solamente afecta a un segmento coronario que se accidentó. Y referido a este tema, tener en cuenta la fisiopatología, yo siempre le presté mucha atención a este tema, porque lo que nosotros vemos cuando vemos un infarto, un síndrome coronario agudo, es una placa que se rompió y impuso en comunicación con el torrente sanguíneo un montón de, yo le digo venenos, ¿no? O sea, mediadores de inflamación, mediadores de trombosis. Cuando nosotros vamos a tratar otra placa, lo más probable es que hagamos lo mismo, pero vinculado a lo que hacemos nosotros, y está bien, es lo que hacemos en todas las angioplastías programadas, rompemos la placa, eso toma contacto, pero en un escenario donde el paciente ya está inflamado, el paciente está protrombótico, no parece la mejor situación para ponerse a romper otras placas y accidentar otras placas. Razón por la cual coincido plenamente con la conducta que siguen ellos en el cardiovascular de Buenos Aires, es la que hacemos nosotros. En el 90% de los casos, les diría, si vamos a tratar otra, en general es cuando hacemos la derecha y queda la DA y vamos a buscar la DA. Si le hicimos la DA y queda en la circunferencia de la derecha, por ahí dejamos que vaya un test de evaluación de isquemia, nos ponemos más conservadores. Pero lo hacemos stage definitivamente. ¿Por qué yo creo que la evidencia nos confunde? Y esto creo que se da en toda la medicina. Porque el diseño de los estudios obliga a meter todo dentro de la misma bolsa. Y entonces metemos a los que les viene bárbaro tratar múltiples vasos con los que no les sirve para nada y los empeora tratar múltiples vasos. Entonces, yo cada vez que veo que los estudios van para un lado o para otro, se puede interpretar como blanco o negro, digo, acá el problema es un tema metodológico y Fernando está analizando ahora el PRAMI, está mostrando, y es muy importante, los defectos metodológicos. Entonces, creo que cuando tenemos estas contradicciones, se trata de que la necesidad de incluir pacientes
hace que se contamine el modelo fisiopatológico que estamos explorando para contestar la pregunta y entonces confunde. Por eso es que no sabemos para dónde ir. Gracias, Daniel, por llenar el hueco. Y acá, y además con temas muy, digamos, yo coincido absolutamente con lo que decís. No falta mucho de la charla y bueno, acá en esta diapositiva se ve que ellos tuvieron un beneficio, este estudio mostró un beneficio con la angioplastia preventiva frente a la angioplastia del vaso culpable solamente, incluso, fíjense que esta es la curva de Kaplan-Meier de eventos combinados, muerte, infarto y angina refractaria. Uno puede decir que angina refractaria no es lo mismo que muerte, ¿no es así? Y están juntos, quizás son eventos, pero digamos, también la mortalidad incluso les dio mejor, ¿sí? Entonces acá como ya para ir finalizando, el tema de enfermedad con múltiples vasos es un tema controvertido. Yo tiendo a pensar que hay que tratar el vaso culpable y solamente en agudo el vaso no culpable en ciertas circunstancias. Y ciertas circunstancias es cuando hay un vaso agudo también activado con un flujo disminuido, como se veía en el paciente que recién les mostré, de la isacoronía derecha trombótica, con un flujo TIMI2, lo cual es muy raro, ¿no? O sea que es algo muy ocasional. O cuando el paciente, como el paciente que mostró Alberto Licheri, compromiso hemodinámico, es un paciente que uno trata de lograr una mayor revascularización. Incluso en esta población de infarto con shock cardiogénico, que está como bastante consensuado hacer angioplastia múltiples vasos, en realidad está basado en un consenso, no hay ningún tipo de investigación que haya demostrado, pero sí tiene como un sentido común, es aquellos vasos que consideramos que son severos y que irrigan un vaso importante, un territorio significativo, y cuyo riesgo de intervención en una balanza que tenemos que hacer mental de riesgo-beneficio, un stent en una bifurcación podría ser más perjudicial que beneficioso, meterse en una oclusión total, meterle 50 milímetros de stent, o sea que tenemos que hacer una ecuación mental que es muy artesanal y muy de juicio clínico para ver si realmente, incluso en pacientes con shock cardiogénico, tenemos que meternos en otros vasos, porque a veces incluso al paciente con shock cardiogénico, abrirle el vaso culpable y estabilizarlo con todos los sistemas que lo podemos estabilizar, es mejor que estar escarbando en territorios que quizá lo comprometen al paciente más de lo que lo beneficia. O sea que sigue primando el juicio clínico en este mundo de angioplastia en agudo en múltiples vasos. Así que muchas gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Vos, Alejandro? Todo lo que dijiste, la verdad que siento que lo podía haber dicho yo, creo que es lo que pienso, pero a mí me gustaría agregar una cosa más, que es que, y esto de nuevo para los alumnos de la carrera que estén acá y que estén empezando este camino, en realidad no está solamente todas las evaluaciones que comentaron tanto Fernando como se dijo antes, sino que cada vez que uno dice, bueno, revascularicé la DA, era la arteria responsable del infarto, tengo circunfleja, tengo derecha, la verdad es que parecen angioplastias fáciles. Bueno, voy y la hago. Lo que yo les digo es, ninguna angioplastia es fácil, porque eventualmente toda angioplastia fácil, toda lesión tipo A de la vieja clasificación, puede convertirse en una pesadilla. Así que piensen muy bien, como dijo el doctor, el paciente con un infarto agudo de miocardio tiene una inflamación aguda, piensen muy bien si ustedes quieren generar una nueva inflamación, una eventual disección, eventuales problemas, porque toda angioplastia puede terminar con problemas, a pesar de que ustedes tengan las mejores intenciones y lo hayan hecho de la mejor manera desde el punto de vista metodológico. Bueno, yo en mi caso totalmente de acuerdo con lo que se planteó, creo que coincido con Fernando, hay que individualizar cada caso, quizás uno con compromiso hemodinámico y arterias o vasos factibles de revascularizar, uno quizás tiende más a revascularizar múltiples vasos en esos casos solamente, pero después creo que no hay nada que nos avale
Inclusive creo que este es uno de los pocos ejemplos donde tenemos estudios que van a favor de las angioplastias de múltiples vasos en estos casos, y nosotros como intervencionistas estamos en contra. Creo que ha sucedido muy pocas veces. Salieron un par de trabajos más a favor de la angioplastia de múltiples vasos en el infarto agudo, y sin embargo los cardiólogos intervencionistas estamos reacios a aceptar esta conducta. Tal es así que todavía no ha sido incluido en ninguna de las guías y seguimos buscando. ¿Por qué? Porque coincido con lo que dice el doctor Berrocal, es una población muy seleccionada. Y entonces en estos casos habla muy bien de nosotros, creo que estamos madurando en la elección del tratamiento, y coincido sumamente con lo que dice Alejandro. Toda angioplastia puede ser un caos desde una lesión tipo A, y hay que ser muy cautos en esto. Creo que lo fundamental es el tratamiento médico, no olvidarnos de una buena antiagregación, tratar el vaso culpable y si el paciente está estable, diferir. Hay estudios que avalan esta conducta de diferir y que hay menos complicaciones y muy buena evolución. Con lo que dijo el doctor Berrocal también estoy sumamente de acuerdo. Nosotros tenemos un territorio infartado con un gran monto, seguramente supongamos que sea una descendente anterior, tenemos un gran monto atontado porque recién acabamos de abrirle ese vaso, vamos a ir a otro territorio que, como dice Alejandro, se puede complicar y le agregamos a un territorio atontado otro territorio atontado por microembolia, disección. ¿A cuántos nos ha pasado entrar en una lesión tipo A, como dice Alejandro, y de pronto se disecó y le agregamos otro problema más? ¿Para qué? Para nada, simplemente hoy sabemos que las complicaciones de una reintervención dentro de la misma internación en forma alejada son extremadamente bajas. Entonces, creo que el camino va hacia ese lugar, o sea, pensar bien, individualizar los pacientes y ser lo más cautos posible. Así que bueno, no sé, doctor Berrocal, ¿quiere hacer alguna última consideración? Y después pasamos a las preguntas. Cortito, agregar a lo tuyo, yo cuando tengo dudas, y tiene que ver con lo que mostraba Fernando, que es el tema de los puntos finales. Los puntos finales son muy importantes, y cuando tengo dudas me meto y digo, ¿qué tengo para ganar? ¿Y qué tengo para perder? Y la verdad, si no tengo mucho claro para ganar, y tengo, como decía Alejandro, tengo para perder, que en una de esas le inestabilizo otra placa, me meto en un bodrio, un lío bárbaro, definitivamente no toco nada y voy al stage, y la verdad es la mayoría de los casos. Y me parece otro concepto interesante que dijo Fernando, que nosotros también lo seguimos, y es el hecho, por más shock cardiogénico que sea, si nos vamos a meter en una angioplastia muy compleja, nos quedamos con el vaso culpable y nada más. Ahora, si es simple, como vos decías, está bien, puede ser, pero no cambiamos. Si hacemos el vaso culpable y después, como hacen ellos en el ICVA, de la misma manera, tratamos de hacer apoyo al paciente, buena ventilación, buena antiagregación y buena función de bomba. Si hay que ayudarlo con algo, se lo ayuda. Y el último comentario, tener en cuenta, si bien es cierto, el FFR es un tema, la verdad nosotros estamos peleando mucho para poder facturarlo, porque si no lo podemos facturar no lo vamos a usar. Y entonces tenemos discusión y vamos y hablamos con los auditores, pues los queremos convencer de que debe ser de las pocas cosas que nosotros hacemos que les ahorran plata también, y además al paciente le va mejor. Creo que ahí puede ser que en algunos casos seleccionados el FFR una de esas nos saque la duda y podamos avanzar con un poquito. Ahora se presentó, creo que en el PCR, un trabajo guiado por FFR, que aparentemente en el múltiples vasos en el infarto, cuando se guía por FFR, hay mejores resultados. Trabajos chicos, como decía Fernando, hay que mirarlo, pero tenerlo en cuenta. Bueno, ¿alguno del auditorio tiene alguna pregunta? Doctor, ¿cuál es su conducta en el infarto de miocardio con shock cardiogénico de múltiples vasos? ¿También revasculariza todo lo que puede o también hace el vaso responsable? Bueno, lo que decía Daniel recién, si vamos a suponer que el paciente tiene un infarto inferior, se resuelve, por supuesto, primero la lesión culpable. Las otras lesiones dependen de una balanza que tenés que hacer entre lo que es factibilidad y cuál es el rédito para el paciente. Entonces, en la factibilidad vos tenés que pensar cuánto podés complicar al paciente, ¿no? Si es una bifurcación, si es una lesión muy larga, si es una oclusión total que va a usar mucho contraste. Entonces ahí tenés en la factibilidad, tenés una respuesta. Y la otra respuesta es cuál es el beneficio que va a obtener el paciente.
Entonces, supongamos que el paciente, después de abrirle la circunfleja, ¿no?, recupera TA, ¿no?, mejora significativamente. El paciente estaba en shock, pero ahora mejoró. Bueno, digamos, ya es otro paciente. Ya entonces en ese sentido quizá uno dice, bueno, prefiero no meterme con esa DA total, ¿sí? La puedo testear un poco, pero prefiero no meterme. Entonces, insisto, acá no hay una respuesta para todos los pacientes, ni siquiera en el shock cardiogénico. Pero sí en el shock está como más avalado el hecho de lograr la mayor revascularización dentro de lo que es lógico en cuanto a... Y este es un ejemplo que mostró Alberto Licheri, que un paciente que hizo lo que pudo, le abrió esto, la diagonal, y se fue, y listo. Y después ARM, inotrópicos, bueno, balón de control, pero no obstinarse con esa DA, pues nos quedamos sin paciente. Bueno, tenemos una pregunta acá del doctor Oscar Virolo de Santa Fe. Felicita al doctor Cura por la interesante presentación. Y una pregunta con respecto a la revascularización del otro vaso, si la realizan en la misma internación, dependiendo de la función renal y estado hemodinámico y o tipo de lesión a tratar, o si se esperan 30 días luego el infarto, como dicen las guías. En el instituto, y me va a gustar mucho a ver qué hacen allá en el italiano con Daniel, pero nosotros lo que hacemos es, en general como que hay una necesidad clínica de que el paciente se vaya completamente revascularizado. O sea que hay como una sensación desde los médicos de unidad coronaria en que si el paciente tiene una obstrucción severa, que se la revascularice. Y creo que dentro de la internación, estamos hablando de tercer, cuarto día, es un momento apropiado. Yo creo que en externarlo y hacerlo en otra internación es posible. También hay temas sociales. Muchas veces en lugares, en hospitales públicos, hacer una angioplastia diferida puede ser imposible. Entonces hay que considerar un poco todas las variables, ¿no? Socialmente, si el paciente va a regresar. Así que si hacerlo al cuarto o quinto día o hacerlo a los 15 o 20 días, para mí es lo mismo. El acceso, nosotros utilizamos el mismo acceso radial, lo punzamos 1 centímetro más arriba y en general hay poco problema en cuanto al acceso. Y bueno, y ya les digo, si la lesión es muy severa, en general hacemos en la internación, y si no, lo hacemos en forma diferida, y muchas veces en esos casos nos ayuda el FFR. Lo hemos utilizado para determinar lesiones, el 70%, que uno no sabe si hay que tocarlas o no. Es exactamente igual. Nosotros, de hecho, hasta hemos pulsado la radial al día siguiente, de nuevo por alguna revisión de caso, y no hay ningún problema. Es muy variable la postura. Un dato interesante, él dijo la gente de la unidad coronaria, y es real. Como está armada la medicina en la Argentina, nosotros terminamos haciendo lo que decide en la unidad coronaria. Sobre todo instituciones que tienen unidad coronaria fuertes, de opinión. Entonces, pero en general lo que se hace es, si es una gran derecha y la obstrucción es muy proximal y muy crítica, y le hicimos la DA en el contexto agudo, seguramente vamos a hacer la derecha antes que se vaya de alta. Lo mismo con la circunfleja, y ni que hablar de la DA. Ahora, es una lesión tercio medio distal de la DA, que bifurcación abajo derecha por ahí, prefieren externarlo, evaluarlo funcionalmente y revascularizarlo según isquemia. Bueno, perfecto. Un tips que realmente me parece que es interesante, sobre todo para los alumnos. Antes de hacer la segunda angioplastia en forma diferida, es de buena práctica, y creo que hasta inclusive nos aporta algunos datos técnicos y angiográficos interesantes, en testear la angioplastia previa, ¿sí? Muchas veces van a ver cómo se modifican quizás lechos distales que parecían muy pequeños, cómo se agrandan. He encontrado un par de veces algún trombito por ahí en el sitio donde estaba el accidente de placa, intra-stent, y esto puede cambiar alguna conducta. Está bien que probablemente si se ha tapado en forma silente, etcétera, etcétera, vamos a ver circulación colateral, todo lo que ustedes quieran, pero creo que es de buena práctica hacer un testeo de la angioplastia que se hizo en agudo. Así que bueno, si alguien tiene alguna pregunta, y si no, en honor al tiempo, una pregunta más y después vamos por finalizar. Una pregunta, en los pacientes con infarto agudo en shock cardiogénico y múltiples vasos, ¿podría considerarse la utilización del cangrelor? Bueno, el cangrelor, yo la verdad que nosotros estuvimos en un estudio con cangrelor y participamos acá en Argentina, y los estudios eran muy negativos, te digo, inicialmente.
Yo descreo un poco del cangreor. Creo que acá en el infarto agudo, si uno tiene que usar un antiagregante muy potente, y lo usamos nosotros en nuestra práctica en un 30% de los pacientes, usamos 2B3A. Y sí usamos antiagregantes de rápida absorción, ticagrelor, prasugrel, por encima del clopidogrel, excepto casos que bueno, tengan contraindicación para estos últimos. Pero el cangrelor, que bueno, como ustedes saben, es un inhibidor directo, endovenoso, inhibe el receptor P2Y12 en forma directa, no es una prodroga, es una droga directa, en ese sentido se parece al ticagrelor y por ende tiene acción inmediata. En los estudios que yo vi ha sido estudiado en todo el espectro, pero no vi ningún estudio en infarto agudo. No sé si existe. ¿Vos conocés algún estudio en infarto agudo? Yo no, y no sé si está disponible, no creo que esté en Argentina disponible, no la han traído, pero sí sé que se aprobó, ¿no?, en el mercado americano y bueno, es una droga que sirve mucho para el puente. Sí creo que va a servir mucho para el puente de estos pacientes que uno tiene que operar, tiene que suspender y de esa manera tiene acción inmediata y suspensión inmediata. Vos lo suspendés y se va el efecto. O sea que como puente a una cirugía, lo que fuese, es algo tentador. Bueno, perfecto. En honor al tiempo damos por finalizado el Ateneo. El agradecimiento al doctor Berrocal, cura, y Alejandro Molina por su valioso aporte. Y bueno, también a la gente que está conectada a través de internet. Acá está el doctor Berrocal, le manda saludos a Mañi, bueno, a Aki Manos y a toda la gente que está conectada, el doctor Mendoza también. Así que bueno, muchísimas gracias y será hasta el próximo Ateneo.